escuchamos o leemos o vemos en las noticias con mucha frecuencia que hubo un conflicto entre padre e hijo, hubo un conflicto entre hermanos y eso muchas veces está determinado por propiedades inmuebles. Entonces, ¿cómo tú haces una oposición? ¿Cómo tú sabes que no te hipotecaron esa propiedad? Es un poco conocer de esas jugarretas para las que se presta mucha gente. Estamos hablando con el licenciado Manuel Olivero, que tiene toda la experticia que hace falta para dejarnos saber sobre este tema. Zoila, me gustaría, antes de explicar lo de las oposiciones, me gustaría orientar algo a los amigos y las amigas oyentas. Mira, yo sé que muchas veces el tema de los testamentos y las disposiciones testamentarias son un tabú a la población. Por eso muchas veces preferimos hablar ya para cuando estamos hablando de personas en tercera edad, mayores de 60 años de edad. Es bueno que vayan haciendo o hagan una cita con un abogado, notario público que los pueda asesorar sobre planificación patrimonial. ¿Qué quiere decir? Mira, vamos a verificar los bienes que tú tienes, cómo están organizados, vamos a checar esto para que el día que tú mañana, en un futuro, 10, 15, 20 años, no estés, pues que las cosas estén lo suficientemente claras, transparentes, para evitar que surjan conflictos entre tus herederos. Han tenido más de una relación de pareja, que tienen varias familias, varios hijos. Pues es bueno hacer eso. Y cada caso es particular, cada caso hay que manejarlo de manera confidencial, dando las orientaciones y las asesorías para evitar conflictos y no para crearlos. Ese debe de ser el objetivo. Yo, desde el Colegio de Notarios, que impartimos clases en materia de sucesiones, pues tratamos de orientar a los abogados y a los notarios para que hagan y planifiquen y orienten a sus clientes de cómo organizar su patrimonio. Luego surgen en el curso de la vida, las personas hacen operaciones, compran, venden propiedades, a veces participan en sociedades, en compañías y demás, y producto de la falta de comunicación en muchas ocasiones surgen los conflictos. Y esto trae tres tipos de situaciones. A, puede haber una oposición a transferencia de un inmueble. B, puede haber una litis de terreno registrado. C, puede haber lo que llamamos una hipoteca. Empezando por la última, las hipotecas muchas veces son convencionales. Voy, pido un préstamo al banco, el banco me garantiza el dinero que me presta y pone una hipoteca que impide que cualquier tercero que adquiera sepa que hay una deuda que hay que pagar primero al banco, o si se deja de pagar el préstamo, el banco puede ejecutar. Segundo, una oposición. Dos personas tienen un conflicto, discuten sobre quién es el propietario. Por ejemplo, una persona que es socio en una compañía, él entiende que para poder vender de conformidad con el estatuto, hay que hacer una asamblea. De repente, el presidente de la compañía vende la propiedad, pero no hace la asamblea. Ese socio o ese accionista puede poner una oposición para que no se transfiera esa propiedad. Y tercero, la litis de terrenos registrados, que una vez interpuesta la oposición, pues él puede demandar ante el tribunal si se intenta ejecutar esa venta, demandar la nulidad de la venta. Y en el tribunal de tierra se registra la litis y hasta que esa litis no se resuelva, no se quita la anotación. Y si cualquier tercero, una persona posterior, adquiere esa propiedad, sabe que esa propiedad está sujeta a esa litis, y si el que le vendió pierde el litigio, ese que compró ha pagado mal y puede perder su dinero. Eso es un punto importante, licenciado. Estamos hablando de que eso queda registrado, por lo tanto no se puede alegar ignorancia. Exactamente. Lo que puede haber entonces es mala fe. Mira qué sucede. Se le exige
incluso yo trato siempre de nuestros clientes, incluso la nueva ley de notario, la 140-15, establece claramente la obligación del notario que asesora a las personas de verificar que se ha expedido una certificación de cargas y gravámenes o una certificación de que no hay cargas y gravámenes sobre el inmueble antes de usted legalizar la transferencia de la venta de la propiedad. Esa certificación que demuestra que no había oposición, ni litis, ni hipoteca, es un elemento que sirve de base para demostrarle a los jueces que el que compró de buena fe, porque al momento de comprar no había oposición y gravamen. Y aquel que interpone la oposición o la hipoteca después de ejecutarse la venta, pues no puede, porque ya se supone que usted debe de verificar la calidad de quien le vende o de quien suscribe el contrato de préstamo. Si usted está otorgando un préstamo con garantía de una casa, usted debe de inscribirla. Si esa persona vende a un tercero, el tercero sabe que tiene que pagar la hipoteca. Pero si usted, por no pagar los impuestos, porque fulano es bueno, porque usted confía en él, no inscribe su hipoteca y esa persona a quien usted le prestó el dinero vende la propiedad, pues lógicamente usted va a poder perseguir al quien usted le prestó de manera personal, pero el que adquirió esa propiedad no va a ser responsable del pago de esa hipoteca o de ese contrato. Y finalmente, antes de que nos despidamos, licenciado, en materia sucesoral, todos los hijos tienen el mismo derecho. O sea, vamos otra vez como a las novelas, que te desheredó. Las leyes nuestras contemplan algo similar. Mira, nosotros en el sistema dominicano tenemos dos características. El primero, tenemos lo que llamamos la legítima hereditaria o la protección de todo heredero a formar parte de la sucesión. Y segundo, el principio de la igualdad de los lotes en la sucesión. Los padres no desheredan, salvo la ley de manera expresa lo establezca. Aquel hijo que ha intentado cometer parricidio o que ha cometido un parricidio, okay, entonces queda desheredado como consecuencia del crimen o delito, o la desheredación producto de golpes, heridas, injurias graves, etcétera, que tienen que ser pronunciados por un tribunal. O sea que no se da. La ley dominicana no permite, como se hace en Estados Unidos o en Europa, usted donarle todo su, legal, teniendo hijos, legarle todo su bien al gato, al perro. Entonces, creo que un diseñador famoso le dejó se lo donó todo a su gato. A su gato. Entonces, obviamente, pues ese tipo de cosas no está permitido, especialmente para aquellos que tienen hijos. La ley sí permite unos márgenes de libre disposición, lo que llamamos legítima hereditaria. Y en el caso, por ejemplo, del doctor Balaguer. Mira, el caso del doctor Balaguer es un caso particular, muy cercano. Tenía un sobrino al que se le hizo un cambio de nombre, pero no eran hijos reconocidos. Entonces, el doctor Joaquín Balaguer estableció la lista de los bienes que él tenía, dispuso por testamento o por donación de todos los bienes, la Liga contra el Cáncer, un bien que estaba, creo que era en Jarabacoa o en Constanza, que lo donó también, y todos los bienes, y lo que restó quedó a favor de la Fundación Joaquín Balaguer, especialmente las obras, los libros, la colección de sus obras, que todavía el día de hoy la Fundación Joaquín Balaguer, que la estaba presidiendo Bello Andino, el señor Bello Andino, era la que se encargaba de la venta de los libros. O sea que ese es un caso atípico en el sentido de que él no dejó descendencia. Hay hijos que se dicen que estaban reconocidos y demás. Parece que esas personas le habrán dado en vida los bienes o cosas, pero lo que él al final, la casa, incluso en estos días vi que la estaban remodelando, creo que fue a la Liga contra el Cáncer. Pero una cosa, en ese mismo caso, quitando el tema del doctor Balaguer, de repente se determina que efectivamente no había descendencia, pero
De repente apareció uno que se decía que era su descendiente, se hace una prueba de ADN, se confirma que fuera su hijo. ¿Qué pasa con esos bienes que fueron donados? No. Mira qué sucede. Vamos hay que verlo. En principio se supone que al momento de hacer la declaración sucesoral y la determinación de heredero hay que identificar quiénes son los hijos. Tienen que aportar la prueba. Si una persona reclama derecho, debe de, buscar un abogado para poner todo una lista y reclamar su calidad. ¿Hay un plazo fatal para ese reclamo entonces? No hay un plazo fatal, porque mira qué sucede. La ley habla de que los derechos por filiación son imprescriptibles. Pueden reclamarlo, pero si ya los bienes han sido transferidos y esa persona los recibió en calidad de donación, ya va a tener, esa persona tiene, o esa institución tiene carácter de tercero adquiriente de buena fe. Difícilmente van a conseguir devolver o anular las operaciones, especialmente si se han pagado los impuestos de transferencia y todo esto. ¿Cuál es la situación más frecuente? Número uno, habiendo 1 o 2 hijos, aparezca uno que, aunque es hijo o se cree que es hijo, no ha sido reconocido. Esa persona puede solicitar, demandar judicialmente y solicitar que se ponga una prueba de ADN para determinar su filiación. El segundo aspecto que tenemos, y por ejemplo, a mí me da yo critico mucho, la legislación dominicana, diferente a la de Estados Unidos o Europa, cuando una persona fallece sin descendiente, la esposa o el esposo recibe los bienes inmediatamente si no hay descendientes. En la legislación dominicana, el cónyuge no es heredero y solamente recibe hasta el 20º grado y solo previo a que lo recibe el Estado. O sea que muchas veces fallecen uno de los dos esposos, automáticamente los bienes pasan a los padres, a los ascendientes, a los hermanos, a los sobrinos, hasta el tatarabisnieto que nunca conoció a esa persona puede recibir primero el cónyuge que cuidó, protegió, dio cuidado, y entonces vienen herederos a reclamarle una cuota o proporción del inmueble. Personas que a lo mejor tienen 20 años que no conocieron a quien ha fallecido. O sea, sí es posible. Sí es posible, pero eso deberían de ser de las cosas que hemos reclamado muchos abogados, de que deben de ser corregidas en la revisión del Código Civil Dominicano, que tiene como 30 años pendiente en la Cámara de Diputados. Gracias, licenciado. Un abrazo muy fuerte, como de costumbre, ilustrándonos en esta materia que es una de las materias más complejas en lo que a leyes respecta. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a quienes nos acompañaron en la tarde de hoy. Mire, Licen, no le habíamos comentado, hicimos 3 programas dedicados a la tradición mariana. Espectaculares. Ojalá usted tenga la oportunidad de buscarlos en YouTube. Pero esta niña Céspedes. No. Hicimos 3 programas, pero con unos súper contenidos. Búsquelo. Búsquelo en YouTube. Lo voy a buscar. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Es un buen momento para pedirles que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Es lo próximo en la programación de Sol. Hasta mañana.